tarde. Él es escritor, es guionista y ha publicado libros de relatos, Cielo Negro y La Pesadilla del Mundo, y también ha participado como guionista en distintas teleseries y series de televisión. Y acaba de publicar hace muy poquito su primera novela, que se llama Matadero Franklin, la leyenda del cabro, y que es una historia inspirada en la juventud de Mario Leiva, de El Cabro Carrera, uno de los delincuentes más conocidos, más míticos que ha habido acá en nuestro país. Estamos con Simón Soto esta tarde aquí en Aire Fresco. Simón, bienvenido al programa, ¿qué tal? Hola, Polo, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, te preguntaba antes de salir al aire, tú has trabajado en varias teleseries y series de televisión que todas ellas fueron destacadas en su minuto por la calidad de los guiones, así que también obviamente que hay mérito tuyo en eso. Uno de ellos, bueno, es la última temporada de los 80, por ejemplo, ¿no? Sí, participé ahí en la construcción de la trama de la temporada completa y en la escritura de los primeros 3 episodios, sí. Y en Secretos en el Jardín, estuve en Peleles, en otras cosas también. Sí, he tenido la fortuna de estar en buenos proyectos, en proyectos entretenidos, etcétera, sí. Claro, porque realmente hay algunas teleseries que, como que, bueno, como en todo producto, digamos, donde no es tan atractivo trabajar Sí. por las características, básicamente las características de las historias. Pero hay algunas que son especialmente desafiantes. Sí, y es lo que suele ocurrir en nuestra chiquitita industria, ¿no? Nuestra industria audiovisual muy, muy pequeña, y también como con un modelo de producción y de realización en el amplio sentido, ¿no? Bastante antigua, siento yo, ¿no? Uno observa la narrativa extranjera, ¿no? Sobre todo como las series norteamericanas, las series que produce la BBC, las series inglesas, etcétera, y la calidad en términos dramatúrgicos, de realización, estamos como bastante lejos de esa calidad, ¿no? Pero sí, dicho eso, he tenido la suerte de trabajar en buenos proyectos acá, ¿no? Y actualmente estás trabajando en otra teleserie, ¿no? Sí, en una teleserie que se está escribiendo y que va a salir más adelante, no sé cuándo, no me atrevería tampoco a... no, esos temas siempre en la tele son delicados, ¿no? Uno se puede tropezar. Claro, pero ya se sabe, es La Reina de Franklin. Sí, La Reina de Franklin, Ajá. exactamente. Coincidencia de espacio, ¿no? Con la novela, sí. Con Matadero Franklin. Con Matadero Franklin, sí. Solo coincidencia de espacio porque transcurre, es otro mundo, ¿no? El mundo del persa, y obviamente con el enfoque que tiene una telenovela, ¿no? Claro, Entonces, el libro es el mundo del matadero, el sí, mundo de los matarifes. sí. Que además el libro tiene una cosa muy, muy especial, que es una narración, uno podría decir, a través de pequeños momentos, como de fotografías de momentos que en la suma van construyendo esta gran trama. Claro. Y que tiene que ver con el Cabro Carrera, pero tiene que ver con un mundo también que está descrito de una manera súper cruda. Por ejemplo, en las descripciones que haces tú sobre la manera como se mata y se faena, Claro. o se mataba y faenaba, digamos, Sí. a los animales. Estamos hablando ya de varias décadas atrás, pero es una mirada cruda sobre esa realidad y también sobre los personajes que por ahí deambulan. Sí. Sí, con respecto a eso yo investigué muchísimo, ¿no? Es un mundo que me atrae hace muchísimo tiempo, ¿no? Que nace obviamente con el interés que me suscitaba la figura del Cabro Carrera, ¿no? Yo tengo 37 años, a la gente de mi generación aún nos sonaba, nos era habitual, ¿no es cierto?, el Cabro Carrera en las noticias, en las conversaciones de nuestros papás, ¿no es cierto? Era alguien que aparecía en las portadas de los diarios, ¿no? Sobre todo como a fines de los 90 con la operación Ana Frank, que es cuando cae, después cuando fallece el 99, si no me equivoco. Entonces era una figura que me atraía mucho, no sé por qué, intuyo que por
porque yo siento que el cabro Carrera fue como el último ampón chileno a la antigua, ¿no? Como aún con códigos muy identitarios chilenos, ¿no? Como hoy yo siento que es imposible pensar el mundo delictual, menos aún el mundo como el narcotráfico, sin los códigos del reggaetón, de las vestimentas Mm. que son similares a las que ellos observan en otros, en los reggaetoneros, en otros mundos eh, externos al nuestro, ¿no? En cambio, yo siento que el Cabro Carrera conservaba algo de eh, como de la tradición como chilena más antigua, ¿no? Entonces eso me parecía muy atractivo. Bueno, pero volviendo a lo que me preguntas del mundo del matadero, en una biografía que es una de las pocas que hay sobre Cabro Carrera, que se llama Los 100 rostros de Don Mario, de Ignacio González Camus, que es un periodista como de la vieja guardia, ¿no? Ujú. Que hoy está vivo todavía, pero muy mayor. Claro, en esta biografía aparece la vida completa del Cabro Carrera, pero aparece narrada con mucha especificidad la infancia y la juventud que transcurre en el barrio Matadero Franklin y su nexo con este mundo. Y ahí él menciona como la identidad del lugar, ¿no? Que era un lugar como de mucho movimiento, con mucho comercio, donde ocurría todo el movimiento del matadero, los matarifes, etcétera, y ahí se me abrió como dije, uff, acá hay un mundo potente, ¿no? Como, y empecé a investigar como esa época, ese mundo, etcétera. Estamos conversando con Simón Soto, autor de Matadero Franklin, la leyenda del cabro, un libro que está inspirado en la juventud del cabro Carrera. Él en el libro aparece de alguna manera como destinado a ser delincuente, como que Sí. no tiene mucha Mm. opción. Fue tal cual, ¿o no? Sí, igual tengo que decir que en el libro alguna vez, ¿no es cierto?, quise hacer algo como más apegado 100% a como a lo que fue la realidad del Ujú, cabro, ujú. pero prontamente cuando empezaron a aparecer como más materiales, más influencia, ¿no? Yo eh, vengo hace mucho tiempo dándole vuelta a esta historia, a estos personajes, entonces también fui leyendo otras cosas, fue cambiando mi perspectiva del mundo, me fui alimentando de series, de libros, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo te diría que la novela toma como la columna vertebral de la vida del Cabro Carrera, pero hay muchísima ficción. Entonces, sí fue una vida cruda, sí quedó Mm. tempranamente huérfano, ¿no Huérfano, es claro, cierto? claro. Sí empezó a delinquir también muy tempranamente, fue analfabeto toda su vida, ¿no? Ahí está sugerido en el libro, Mm. está, ¿no? Como expuesto no de manera demasiado literal, pero es algo que lo atraviesa, ¿no? Entonces sí fue una vida muy dura, pero en el libro eso está como forzado, trastocado por la ficción, ¿no? Que de alguna manera yo moví todos los materiales que necesitaba mover al servicio de la historia que quería contar, pero siempre teniendo en cuenta como esta columna vertebral que te mencionaba, ¿no? Entonces, sí fue una vida dura, terrible, pero por otra parte también muy, entre comillas, como divertida, ¿no? Era gente que lo sabía pasar bien, ¿no es cierto? Entonces, Dávila Larraín, que era la calle donde vivía el Cabro Carrera, él era cerrada, ¿no es cierto? Para cumpleaños, paños nuevos. Entonces también había mucho carrete, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La calle Placer, que está ahí cerca, se llamaba así porque estaban las casas de prostitución, que ellos las llamaban casas de niñas, ¿no? Entonces habían chinganas, en el libro también aparece como el mundo de la cueca, y que era una música que se practicó mucho, ¿no? Hay recopiladas muchas letras, ¿no? Que hablan del matadero, que surgieron de ahí, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue una vida dura, compleja, pobre. Imagínate Chile en los 40 era inmensamente Mm. pobre, ¿no? Pero también había eh,
mucho carrete. Por ejemplo. Claro, había oportunidad de pasarlo bien. Sí, claro. Que era buscado y era aprovechado. Sí. ¿En qué minuto y de qué forma el Cabro Carrera se transforma en un delincuente ya de mayor cuantía, Mm. digamos, de mayores dimensiones? Sí, justamente ese hito es el que yo quise como narrar, en la, en la historia de la novela, ¿no? Como cuando pasa a ser un delincuente como de poca monta, un lancero, ¿no Mm. es cierto? Claro, los A- primeros a- delitos de él son lanzazos. claro, entonces Ah. cuando ese, ese fue el hito que como que yo como que me planteé para cerrar la novela de alguna manera. Y yo creo que el primer salto que se pega el Cabro Carrera, tanto en la novela como en la vida real, es como en el mundo de las apuestas ilegales hípicas, ¿no? Como el mundo de las cartillas, es donde él entra con mucha fuerza y empieza a hacer fortuna. Ese fue como el primer negocio ilícito donde él empieza a amasar fortuna, empieza a amasar más poder, puede adquirir otras cosas, después tenía negocios de tela, por ejemplo, ¿no? Después vivió en Valparaíso, etcétera. Entonces Estuvo ese es el fuera de primer. Chile también, ¿o ¿Ah? no? En Estuvo algún en momento en Argentina, Argentina, ya. estuvo en Italia, Ujú, ujú. donde iban a robar como joyerías, Claro, ¿no? Sí. pasó por, digamos, por Sí, el tuvo proceso escuela, de sí. lanza Claro, internacional, sí, que parte, digamos, del claro. recorrido que muchos Exacto, delincuentes hacen. y era habitual, hacían ese tránsito, ¿no? Argentina, Buenos Aires, donde se aprendía a robar y después se pegaban el salto a Italia, generalmente iban a Europa, Mm. pero iban muchísimo a Italia, no sé por qué motivo, digamos, pero sí, ese fue como el la primera escalada del Cabro Carrera delictual, digamos. Estamos conversando con Simón Soto, autor de Matadero Franklin, que es una novela acerca de la juventud, especialmente la juventud del Cabro Carrera. Hoy día vemos nosotros en los medios de comunicación, de alguna manera, dos visiones de los delincuentes. Una en la que se los condena, donde la cobertura es condenatoria, por ponerlo en esos términos, pero también hay una cierta cobertura que los glorifica. Mm, Y que muestra sus funerales, mm. los funerales especialmente de los narcos, sus páginas de Facebook donde muestran sus joyas, Donde sus ostentan armas, donde mucho, ¿no? ostentan de la riqueza que han obtenido. Mm. En el caso del Cabro Carrera se dio también en su minuto una condición de delincuente celebridad. Mm. Sí, sí, y creo que eso tiene que ver con lo que te mencionaba, y que nuestra memoria emotiva de la gente de mi generación y más grande estaba presente, ¿no? Aparece muchísimo el Cabro Guerrera. Eh, Igual era un hombre que yo creo que logró lo que logró, porque él en los 80 y en los 90 construye un imperio Mm, narco, ¿no es claro, cierto? claro. Produce su propia cocaína, ¿no? En Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra vivía Mateito, que era su hijo mayor y que estaba a cargo como de la producción, digamos, del proceso de producción. Y si no me equivoco, había otro hijo o un sobrino que estaba en Brasil encargado de recepcionar esa cocaína y sacarla hacia Europa ¿no es cierto?, por barco. Llegaban a Holanda, si no me equivoco, los cargamentos. Entonces fue alguien que consiguió construir algo grande, ¿no? Como en términos como objetivos, no lo digo desde un punto de vista moral, ¿no? Sino Ujú, que como claro, una gran facturación, claro, había mucho dinero ahí, ¿no? Y claro. mucha em, y además de mucho dinero, como se sostenía ese negocio con una gran estructura, ¿no? Entonces, y pese a eso, y pese, claro, a que le gustaba cerrar la calle, ese tipo de cosas, fue un tipo que siento que le gustaba vivir en su medio, ¿no? Vivió mucho tiempo en el barrio Franklin, después vivió en Mata, por ejemplo, en una casa más grande, un poco más como, como mejor, pero ahí en esos barrios, ¿no? Y al final de su vida, impulsado por, si no me equivoco, su segunda mujer, que era más joven que él,
se viene acá Padre Letelier. Pero al día norte, claro. Pero al día Recuerdo norte, la casa de él, muy sí. cerca de acá, Sí, una aquí. casa que curiosamente aún le pertenece a la familia, es como de las pocas cosas que no les pudieron quitar. Y es una casa muy linda, muy grande, pero se nota como descuidada, ¿no? Mm, Como con la mm. pintura descascarada, con tejas así rotas. Entonces, claro, y eso ocurrió como en los últimos años de su vida que él se vino para acá. Entonces, eh, pese a que tenía mucho dinero, mucho poder, yo siento que era un tipo que le importaba más conservar como el negocio que ostentar, ¿no? Y que es distinto a lo que, o sea, uno ve lo que le ocurre a su descendencia, que específicamente a su nieto, que es el Mario Chico, y que no tenía la capacidad que tenía el Cabro Carrera, ¿no? Era un tipo muy violento, que se deslumbró con, em, con las cosas, ¿no? Terminó muy mal. Entiendo que aún está en la cárcel. Debe tener como cerca de 60, 65 años, tal vez, el Mario Chico, y muy enfermo el corazón por su excesivo consumo de Ah, coca. mira. Entonces, claro, de hecho, como que a mí se me ocurre trabajar con el Cabro Carrera es cuando aparece una noticia como el año 2005-2006 sobre Mario Chico, protagonizando un episodio de violencia con una mujer en un departamento del complejo Imago Mundi, ahí en Avenida Colón. Y es una escena como muy decadente, ¿no? Como tiró unos muebles por las ventanas, le pegó a esta mujer, llegaron los carabineros, se lo tuvieron que llevar a urgencia porque había consumido mucha coca y estaba al borde de un ataque al corazón. Entonces, claro, uno piensa en los funerales del Cabro Carrera, en la operación Ana Frank, que fue de alto calibre, en ese gran tráfico hacia Europa, y ve en lo que terminó el Mario Chico, y claro, y ahí evidentemente hay... para conservar lo que conservó el Cabro Carrera, yo creo que había que tener algunas herramientas como, pese a su precaria educación formal, digamos, yo siento que tenía herramientas como intelectuales para poder conservar como ¿no es cierto?, como las riendas de su vida, de su imperio, ¿no? Entonces sí, siento que era un delincuente en grande, pero con perspectiva, ¿no? Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Simón Soto, autor de Matadero Franklin. Es un libro de Editorial Planeta que está además en su segunda edición, ¿no? Sí, 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 salió eh, hace un par de semanas la segunda edición. Ya está perfecto. llegando a librerías, ¿no? Entonces, sí, le ha ido afortunada y curiosamente bien al libro. Muchísimas gracias, Simón, Ya, por estar con gracias a nosotros. ti, ¿Ah? se pasaron. Oye, escuché un poquito de música. Estos son los Rolling Stones con Brown Sugar.